Muy buenas, vamos a dar inicio a nuestro tercer encuentro de este curso de Introducción a la Estimulación Temprana. Ya estuvimos viendo eh, nuestros conceptos fundamentales para adentrarnos en el tema. Estuvimos viendo también en la clase pasada todos los signos de alarma, las reacciones y desarrollos esperados, ¿sí? Los márgenes que podemos eh, ir manejando en cuanto a los signos de alarma, el desarrollo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito cuáles son esas estrategias que me puedo trazar en cuanto a lo que es las técnicas de fisioterapia que se utilizan en la atención temprana o en la estimulación temprana, también como lo llamamos. Un momentito, vamos a presentar. Bueno, iniciamos entonces. A ver, ahí tenemos, ¿sí? Nuestra introducción a técnicas de fisioterapia utilizadas en atención temprana. Esta sería nuestra primera parte. Vamos a estar viendo un par. Entonces vamos a estar viendo lo que es, en qué consiste, ¿sí? La fisioterapia en la atención engloba la evaluación, así como el tratamiento de aquellos niños que presentan alteraciones en el movimiento, postura, ¿sí? Relacionada con la función, así como un retraso en su desarrollo motor, causado por alteraciones transitorias o permanentes de carácter tanto neurológico, traumatológico, a nivel cardiorrespiratorio. También tenemos la parte cognitiva, social. Tenemos otras también que vamos a estar viendo. ¿Y cuáles son los beneficios de la fisioterapia en la atención temprana? La fisioterapia busca favorecer la funcionalidad y el desarrollo psicomotor del niño o niña con una intervención especializada, ¿sí? Va a integrar las mejoras de las habilidades motrices y también va a mejorar las capacidades como el equilibrio, la fuerza, la resistencia, el control motor, la coordinación, la motricidad fina, ¿sí? Todo esto para contribuir a un desarrollo psicomotor del niño acorde a su edad y también para favorecer una autonomía y una funcionalidad en su desarrollo, en su día a día. Algunas de ellas son hidroterapia, fisioterapia respiratoria, toda la parte de motricidad, con audiología también se trabaja mucho en conjunto con la parte de fisioterapia. Vamos a empezar por la parte de hidroterapia. La palabra hidro nos trae, ¿sí? Eh, la palabra agua y terapia, curación. Entonces, es la aplicación del agua con fines terapéuticos por inmersión total, parcial o de a chorros de agua. Concepto sería la hidroterapia, utilización del agua como agente terapéutico, basándose en la aplicación de agentes físicos como la temperatura y la presión. Representa una gran herramienta para el tratamiento de patologías neurológicas, lesiones medulares, ictus, traumatismo, craneoencefálicos y un montón de otras patologías, ¿sí? Vamos a ver un poquito cuáles son las propiedades físicas que se aprovechan del agua. El agua tiene una serie de propiedades físicas que se pueden justamente ajustar perfectamente a diversas aplicaciones en cuanto a rehabilitación. Vamos a ver que en el principio de Arquímedes, ¿sí? Se establece que un cuerpo sumergido en el líquido sufre un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja, lo que
En consecuencia, hace que el peso corporal de la persona disminuya un 90% más o menos de su peso original. Entonces, esto me va a favorecer, ¿sí? Hacer ejercicio de rehabilitación, nos va a reducir el impacto, porque ya estamos disminuyendo el peso por la acción de la gravedad y del agua, ¿sí? Entonces, esto va a reducir muchísimo impacto en las articulaciones y en el esfuerzo muscular, por sobre todo, en el desgaste físico, en el desgaste energético. Y bueno, vamos a ver el principio de la flotabilidad. Dice que la fuerza que experimenta como un empuje hacia arriba sobre el cuerpo en sentido opuesto a la fuerza de la gravedad. La resistencia, vamos a ver, es la viscosidad del agua que proporciona resistencia al movimiento de un cuerpo del agua. Vemos los movimientos corporales, ¿sí? Rápidos van a aumentar la resistencia y los lentos van a producir una resistencia moderada. A mayor velocidad en el agua, mayor va a ser la resistencia. Las palas y las aletas aumentan en la superficie frontal y aumentan la resistencia. Ya sería como trabajar con accesorios. Y bueno, las extremidades tiradas disminuyen la superficie frontal y disminuyen la resistencia. Todo va a depender del tipo de movimiento y de accesorio que estamos usando con el paciente durante la terapia. Primero entonces nos dice que los movimientos más rápidos van a tener mayor resistencia. Más de uno habremos experimentado que cuando intentamos bracear, ¿sí? Sentimos un poquito más de resistencia, el agua nos cuesta un poquitito más y pasado unos minutos nos sentimos un poco más cansados. En cambio, los movimientos corporales más lentos tienen menos resistencia, incluso nos lleva al punto de la relajación sin llegar al cansancio o a la fatiga, bien dicho. Bueno, el paciente ejercitándose en el agua, ¿sí? Utiliza dispositivos para las manos para aumentar la superficie frontal y aumentar así la resistencia al agua. Y esto ya depende, como dije anteriormente, depende de nuestro objetivo con nuestro paciente en la terapia, ¿sí? Normalmente buscamos que se pueda relajar las articulaciones, los músculos, para poder realizar diversos tipos de movimientos, ejercicios, elongaciones. El movimiento de un cuerpo sumergido en líquido dependerá de su tamaño y rapidez, ya que el rozamiento del agua será mayor si el tamaño y la velocidad aumentan. Este principio explica el por qué el agua favorece el fortalecimiento de la musculatura, ¿sí? Porque realmente disminuye el peso del cuerpo y uno es capaz de realizar más movimiento. Bueno, vamos a ver qué nos dice la presión hidrostática. Que esta presión que ejerce un líquido sobre un cuerpo sumergido en dicho líquido, ¿sí? Entonces, según la ley de Pascal, un líquido ejerce la misma presión en todas las superficies de un cuerpo en reposo a una profundidad determinada y esta presión aumenta en proporción a la profundidad del líquido. Entonces vemos, ejemplo, el agua ejerce 0,73 milímetros de presión por centímetros de profundidad. Al sumergir, entonces va a haber mayor presión en las zonas distales, menos en las zonas craneales, ¿sí? Va a hundirse más la parte de los miembros, ¿sí? Y la parte de nuestra cabeza y tórax es la que va a tener mayor flotabilidad. Si los pies se sumergen a 122 centímetros de profundidad, la profundidad sumergida en el agua será de 88,9, que es un poco mayor que la presión diastólica normal. Eh, y bueno, con la finalidad de que la presión que se ejerce en el agua es igual que la presión de los vendajes que se usan en las lesiones, ¿sí? Entonces, la inmersión en el agua puede ayudar muchísimo a mejorar la circulación, a aliviar el edema, ¿eh? Entonces, el edema que se provoca por una insuficiencia venosa linfática, por ejemplo, y también
que obedece eso muchísimo a a la gravedad. Veamos que los efectos fisiológicos en hidroterapia son los siguientes. Eh, Repasando, los efectos fisiológicos de los agentes superficiales incluyen cambios hemodinámicos, neuromusculares o metabólicos y modificación de la capacidad de extensión de las partes blandas, ¿sí? Se logra muchísima más relajación, por eso podemos lograr eh, mayor flexibilidad y mayor movimiento también, ¿sí? Por ende. Entonces, los efectos fisiológicos del agua son diferentes de los agentes térmicos superficiales que se describen en la siguiente sección, ¿sí? Estos efectos consisten en limpieza, así como cambio osteomusculares, cardiovasculares, respiratorios, renales y psicológicos. Tenemos aquí que la flotabilidad del agua descarga sobre las estructuras anatómicas. Sí, lo que ya habíamos visto, disminuye el peso corporal en un 90% y esto permite a los pacientes realizar los ejercicios menos traumáticos y con menos dolor. ¿Sí? Ahí pone ejemplo en una fractura de fémur, una lesión del ligamento de rodilla, y también la artritis y la artrosis, en lo que necesitamos que esa articulación, esos músculos, puedan seguir movilizándose, pero ¿qué es lo que muchas veces también nos juegan contra? El esfuerzo que hacen los músculos, ¿sí? Eso ejerce mucha presión sobre la articulación y causa dolor. Entonces, ¿qué con el agua logramos justamente disminuir esa presión, ese impacto en la articulación, ¿sí? Porque nuestro peso disminuyó en un 90%. Entonces, la inmersión en el agua reduce un 75% de la carga que soportan las extremidades inferiores. Los pacientes pueden caminar sin ayuda y sin necesidad de muleta. La resistencia va a depender de la velocidad que proporciona el agua y se puede realizar también para ganar fuerza o mantener. Es muy útil para personas con obesidad. Se utilizan los ejercicios en el agua para restablecer de forma física, ya que estos pacientes tienen dificultades con otras formas de ejercicio. ¿Sí? Aquí vamos otra vez con el tema del peso, ¿sí? Muchas veces una persona con sobrepeso y sobre todo una lesión otra vez a nivel de la rodilla, cadera, tobillo, le cuesta muchísimo realizar quizás una caminata en la cinta o caminar solamente en un tiempo prolongado. Entonces, en el agua podemos sacar muchísimo más provecho, ¿sí? Podemos flexibilizar mucho más la musculatura y puede justamente realizar más tiempo de ejercicio sin llegar justamente a la fatiga o una alteración ya sea de la presión, de la resistencia cardiorrespiratoria. Bueno, tenemos los efectos cardiovasculares. Como decíamos antes ya, mejora muchísimo el retorno venoso por la presión hidrostática. El ejercicio en el agua se ha considerado en muchas ocasiones como mucho menos eficaz para el acondicionamiento cardíaco en suelo seco. Em, bueno, vamos viendo ahí cómo muestra en la imagen la presión hidrostática, el desplazamiento de la sangre venosa en dirección proximal, luego aumenta el volumen cardíaco y retrasa el descenso de la fuerza cardíaca. ¿A quiénes está indicado o cuáles son las indicaciones, digamos, en la hidroterapia? ¿Sí? Mejora la fuerza muscular, mejora el movimiento articular, regulariza el tono de la musculatura, disminuye el dolor, flexibiliza los tejidos blandos, ¿sí? Y en donde tener muchísimo cuidado en los procesos infecciosos, en la herida, ¿sí? Donde hay micosis también, cuando hay incontinencia de esfínteres, ¿sí? Cuesta mucho ya trabajar en ese sentido, cuidar mucho, fístula, cavidad por donde se irán las secreciones, enfermedades cardiovasculares, sobre todo en la hipertensión, ¿sí? Tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, acá vamos a ver que
A menor temperatura es más estimulante, tónico, ¿sí? Y a mayor son sedantes y relajantes y analgésicos, ¿sí? Ahí les dejo una escala de las temperaturas que se pueden manejar y como siempre digo, dependiendo de qué es lo que yo busco con el paciente, cuál es mi objetivo, ¿sí? Si yo tengo un paciente hipertónico, ¿sí? Voy a ponerle en agua fría, en agua fresca o en agua tibia un poco más calentita, ¿sí? ¿Cuál va a ser la elección que yo hago? ¿Qué es lo que estoy buscando? Si yo quiero relajar su músculo, su musculatura, su flexibilizar las partes blandas, entonces voy a acudir a una temperatura, ¿sí? Sobre los 34, 37 grados más o menos. Entonces eso sí me va a ayudar muchísimo a que el paciente se sienta más relajado, ¿sí? Bueno, vemos los ejercicios y los usos generales del ejercicio en el agua. ¿Sí? Me aumenta la circulación, aumenta la fuerza muscular, aumento de la viscoelasticidad articular, ¿sí? Toda la parte de hidratación de nuestra articulación, el aumento, por ende, el aumento del rango articular. Cuando aumenta mi viscoelasticidad articular, como resultado también voy a tener una mejora y un aumento en el rango articular. Mejora la marcha y la coordinación, mejora la capacidad cardiovascular y respiratoria, bienestar psicosocial, disminuye el dolor, rigidez, el espasmo muscular. Vamos a ver los usos generales del ejercicio en el agua. La combinación del ejercicio y del aumento de temperatura en agua tenemos que incrementa la vasodilatación, mejora la circulación, aumenta el rango articular, potencia la capacidad funcional. La flotabilidad va a disminuir la fuerza gravitatoria que soportan los pacientes con la extremidad debilitada o articulaciones débiles. Tenemos lo que es la hidroquinesiterapia, ¿sí? Es la aplicación de ejercicios terapéuticos en el medio acuático. Incluiría por un lado los ejercicios donde se produce un desplazamiento de todo el cuerpo, como la natación, la marcha, y por otro lado los ejercicios de uno o varios segmentos corporales, estando el paciente estabilizado en una determinada posición, ¿sí? Apoyando en una camilla sumergida, sujeta por un lado, o soportado con flotadores, y sujetándose la barandilla en posición de sentado o de pie. Durante la realización de los mismos, el sujeto controla la amplitud del movimiento, dirección, velocidad de ejecución bajo las directrices del fisioterapeuta o bien es el fisioterapeuta el que aplica la kinesiterapia. Entonces, dentro de las formas de trabajo, existen diversos métodos. Tenemos el método de Bhatt-Ragaz, el Aichi, ¿sí? Tenemos varios de estos. Tenemos el método de Bhatt-Ragaz, que consiste en un método pasivo-activo de hidroquinesiterapia, donde el kinesiólogo, el fisioterapeuta, proporciona un punto fijo desde el cual el paciente trabaja, ¿sí? Entonces el paciente, como vemos ahí en la imagen, tenemos ahí el kinesiólogo, ¿sí? Está en un punto fijo y desde ahí va a dirigir y va a controlar todos los parámetros de ejecución de ejercicio sin que el paciente se agarre a ningún sitio fijo, ¿sí? Y bueno, se puede ayudar con elementos, con aparatos que van a modificar la flotabilidad. Acá vemos en los tobillos, tenemos a nivel de la zona lumbar, tenemos también en la zona del cuello. Esto nos va a ayudar, ¿sí? A lograr una mayor flotabilidad con el paciente y bueno, eso también nos va a reducir a nosotros como terapeutas el esfuerzo físico y podemos enfocarnos más en los movimientos que podemos realizar y los ejercicios, los estiramientos de pronto. Y nos da muchísimo más libertad de movimiento también a nosotros. Y bueno, el paciente se siente más relajado también por otro lado. Luego tenemos el Aichi, es una forma de ejercicio activo
basado en los principios del Tai Chi, siguiendo unas técnicas de respiración. El desarrollo de esta técnica, el fisioterapeuta le enseña verbal y visualmente, ¿sí? Y bueno, se combinan los movimientos al ritmo lento, ¿sí? De modo que la persona pueda realizar de modo parado, ¿sí? Dentro de la piscina. Entonces es como una clase de, donde el profesor explica, da directrices verbales y el resto de los pacientes van replicando esos movimientos. Y tenemos el PNF acuático, también es una forma de ejercicio activo. Sin embargo, está basado en los modelos del método de facilitación neuromuscular propioceptiva, PNP. ¿Sí? Por tanto, el fisioterapeuta busca reproducir una serie de movimientos funcionales en espiral y en diagonal mediante los estímulos verbales, visuales y táctiles. Los movimientos deben ser realizados por el paciente de forma activa o también pueden estar asistidos o resistidos también por el fisioterapeuta. Depende mucho de lo que estemos buscando, de nuestro objetivo con los pacientes, ¿sí? Y también como en el Aichi, como el de Ragas, también se puede usar em, accesorios. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que se utilizan pesas, ¿sí? Se pueden utilizar pesas, tobilleras. Tenemos aquí la siguiente técnica, ¿sí? Que es el del Feldenkrais. Acuático consiste en una serie de movimientos activos o pasivos basados en las etapas del desarrollo temprano del niño, ¿sí? El fisioterapeuta le enseña una serie de movimientos fluidos, rítmicos, lentos, junto con una respiración profunda. En realidad se trata de un modelo de integración funcional del método del Feldenkrais. Aquí también podemos ver, me vuelvo, aquí también podemos ver que el uso de los accesorios para aumentar la flotabilidad nos va a ayudar, nos va a dar una variedad de posibilidades para poder trabajar con el paciente y también eso nos va, es un plus que nos da que el paciente se sienta más motivado, más relajado también. Tenemos el método Halliwell. Consiste básicamente en conseguir un balance y un control postural a través de desestabilizaciones progresivas que el fisioterapeuta proporciona al paciente, ¿sí? Progresando hacia una serie de movimientos que requieren un control rotatorio mayor para enseñar el control sobre el movimiento. Entonces ahí buscamos desestabilizar, realizar movimientos, ¿sí? Y tenemos los Watsu, son una serie de movimientos pasivos de flexión, extensión, contracción y rotación, realizados por el fisioterapeuta en su medio acuático, ¿sí? Basándose en el Zen Shihatsu, proporcionando a su vez un estado de relajación que permite alcanzar los objetivos planteados, ¿sí? Acá también tenemos eh, una, una intervención del kinesiólogo, ¿sí? Que trabaja básicamente un paciente a la vez o un ejercicio a la vez, ya que estos ejercicios requieren de la intervención del profesional. Bueno, entonces ahora vamos a ver nuestro tema central, ¿sí? La hidroterapia y la estimulación temprana. La estimulación en el medio acuático se convirtió en un aliado para mejorar el desarrollo psicomotor y socioafectivo del niño. El grado de autonomía e independencia, la autoestima, la capacidad de relacionarse con los demás, etcétera. ¿Sí? Estuvimos viendo que es un ambiente lúdico que nos otorga la, la ventaja de que el paciente puede estar más relajado, ¿sí? Puede tener un ánimo con más ocio, con más, un ánimo más lúdico, ¿sí?
Entonces vamos a ver qué nos dice Hollywood como en concepto con lo que sería la hidroterapia infantil, ¿sí? El concepto de Hollywood contribuye significativamente a los programas de tratamiento hidroterápico, utilizando el agua en toda su amplitud como medio para la rehabilitación. Se emplea en gran parte del mundo con niños que presentan diferentes patologías, entre las que se destaca la parálisis cerebral. Esta metodología está basada en la anatomía, la psicología, en los principios de la hidrodinámica, combina el entrenamiento motor con el placer que produce el juego. Las sesiones se realizan generalmente en grupo y tienen lugar 1 o 2 veces por semana, requiriendo la presencia y colaboración de los padres. Ahí está nuevamente, quiero nomás recalcar el plus que nos da el método lúdico en lo que hacemos en la parte de rehabilitación, ¿sí? El paciente va a estar más ameno, su ánimo va a estar más disperso, más tranqui, ¿sí? Y eso nos va a otorgar muchísima ventaja a la hora de aplicar nuestras movilizaciones. Y bueno, acá hay otro punto muy importante que nos dice que requiere la presencia o la colaboración de los padres. Otro plus para que nuestro pacientito se sienta muchísimo más cómodo y más a gusto en la terapia. Y bueno, vamos a ver a nivel emocional, el trabajo en el agua puede calmar los estados de ansiedad y el estrés, aportándole al niño seguridad, tranquilidad. Por lo tanto, se considera un aliado efectivo en el tratamiento de los niños con autismo, con trastornos sensoriales, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los beneficios específicos de la terapia acuática en niños. Estimular el desarrollo motor grueso y estimular las habilidades motoras finas, ¿sí? Los movimientos motores, ya sea de la marcha, giros, todo lo que nos implique la motricidad. Y también las habilidades motoras finas, podemos trabajar con accesorios, ¿sí? Tenemos también que nos potencia la creatividad, combate el insomnio. Quien más, quien menos sabe que un niño, luego del agua, no solo los niños, nosotros los adultos también, después de pasar un tiempo en el agua, eh, sentimos mucha relajación y bueno, se duerme bastante bien. Con los niños se logra ese beneficio también, que pueden dormir muy bien luego de una sesión de hidroterapia. Luego tenemos el entrenamiento del equilibrio y la coordinación. Estimular las habilidades sociales, ¿sí? Como bien decía, el niño está mucho más lúdico, tiene un ánimo más eh, de juego, entonces eso nos va a ayudar a potenciar las habilidades sociales, sobre todo si se trabaja en grupos. Puntualmente, la termoterapia en el medio acuático favorece la disminución del tono muscular. Por lo tanto, colabora en el tratamiento de la espasticidad y facilita las movilizaciones para ganar o mantener amplitud articular. Como veníamos diciendo, ¿sí? Como a través del agua y sobre todo trabajando también con la temperatura, vamos a lograr una mejora en cuanto a la flexibilización de las partes blandas, de los ligamentos, de los músculos, ¿sí? Se hidratan, nuestras articulaciones están con mayor flexibilidad, entonces esto también nos va a ayudar a trabajar, sobre todo cuando hay una hipertonía muscular en el paciente, ¿sí? Bueno, así también la estimulación activa en el medio acuático estimula el control motor de los niños, acompañando el desarrollo de los hitos psicomotores. Sí, podemos ver que, como pudimos ver en las clases pasadas, tenemos unos hitos, eh, tenemos unos puntos muy importantes que acompañan el desarrollo psicomotor del niño, el neurodesarrollo, ¿sí?
Tenemos a los 3 meses, el niño empieza a hacer esto, hasta los 4 o 6 meses, hasta los 3, 4 meses, es normal que los reflejos primitivos estén presentes. Estos reflejos primitivos deben desaparecer para que empiecen a aparecer los voluntarios, ¿sí? Los movimientos más conscientes, más precisos. Entonces, todo ese desarrollo nos va a acompañar, ¿sí? La estimulación activa con el agua. Ahí podemos trabajar con instrumentos o con diversas gamas de juguetes, de colores, ¿sí? Tenemos que la edad recomendada para el inicio de la estimulación acuática en la piscina terapéutica es desde los 3 a los 9 meses de edad. A esta edad el pequeño tiene todas las oportunidades de desarrollar una relación natural y agradable con el agua, siempre con autorización pediátrica. Sí, una vez que nuestro pediatra nos autoriza y nuestro bebé tiene desde los 3 meses en adelante, nosotros podemos trabajar perfectamente. Existen incluso spa de bebé o hidromasajes de bebé en los que le colocan un collarín, ¿sí? Inflable o flotable, y se puede trabajar perfectamente. Eso nos da muchísima más libertad de movimiento también, y siempre vamos a apuntar a los objetos, a los dispositivos que nos brinden esa ayuda para sacarle el mayor provecho a cada terapia. Bueno, fue una de nuestras herramientas desde la fisioterapia para lo que es la estimulación temprana. Hasta aquí nuestra tercera sesión de nuestro curso. Nos encontramos en la próxima. Hasta pronto.